Mi novia me dijo que estaba embarazada, pero las fechas no cuadraban. Se negó a la prueba de paternidad y me acosó por 15 años. Pero cuando descubrí que hizo lo mismo con 5 hombres más, la venganza fue épica. Tengo 34 años, trabajo en construcción como contratista independiente, y honestamente necesito contar esta historia porque lo que viví durante más de 15 años fue una completa pesadilla que casi me vuelve loco. Y cuando digo pesadilla, no estoy exagerando, tipo, imagínate vivir todo ese tiempo siendo acusado de algo que no hiciste, siendo perseguido constantemente, y sin poder hacer nada al respecto, porque el sistema básicamente te dice que no pueden ayudarte hasta que las cosas se pongan realmente feas. Pero bueno, supongo que debería empezar desde el principio. Cuando conocí a Sara, tendría como 18 o 19 años cuando empezamos a salir. Ella tenía la misma edad más o menos, y al principio todo parecía normal, ya sabes, una relación típica de chicos jóvenes. Duramos juntos como 6 meses, nada del otro mundo. Salíamos los fines de semana, íbamos al cine, cosas así. Yo estaba empezando en la construcción en ese entonces, haciendo trabajos por contrato, y a veces tenía que irme fuera de la ciudad por semanas enteras dependiendo del proyecto. Y justo ahí es donde empezó todo este desastre. Me acuerdo perfectamente que me fui a un trabajo que iba a durar entre 5 y 6 semanas. Era un proyecto grande en otro estado, buena paga, y Sara sabía que me iba a ir. O sea, no fue sorpresa ni nada. Se lo dije con anticipación y todo. Mantuvimos contacto mientras estuve fuera, pero no tanto como antes, obviamente, porque estaba trabajando como 12 horas al día y llegaba muerto al hotel. Cuando regresé, tipo una semana después de volver, Sara me dice que necesita hablar conmigo de algo importante. Y ahí fue cuando soltó la bomba. Estaba embarazada. Mi primera reacción fue pánico total, obvio, porque tenía 19 años y no estaba ni remotamente listo para ser padre. Pero luego empecé a hacer cuentas en mi cabeza, ya sabes, tratando de recordar cuándo fue la última vez que habíamos estado juntos antes de que me fuera, y las matemáticas simplemente no cuadraban. Ella me dijo que tenía entre 4 y 7 semanas de embarazo, pero yo había estado fuera por casi 6 semanas completas, y antes de irme, ya habíamos tenido como 2 o 3 semanas donde apenas nos veíamos porque yo estaba ocupado preparando todo para el viaje. Le dije que algo no cuadraba, que los tiempos no coincidían, y su reacción fue ponerse súper defensiva inmediatamente. Le pedí que nos hiciéramos una prueba de paternidad, tipo, parecía lo más lógico, ¿no? Si realmente era mi hijo, no había problema en hacerla, y si no lo era bueno, entonces sabríamos la verdad. Pero Sara se negó rotundamente. Me dijo que cómo podía dudar de ella, que cómo me atrevía a acusarla de engañarme, que yo era un imbécil por siquiera sugerir que el bebé no era mío. Pero la cosa es que mientras más insistía en no hacer la prueba, más seguro estaba yo de que algo no estaba bien. Tuvimos peleas horribles durante como 2 semanas, yo insistiendo en la prueba y ella negándose una y otra vez, hasta que finalmente le dije que no podía seguir con esto, que si no iba a hacerse la prueba, entonces yo no iba a estar ahí. Rompí con ella, y pensé que eso iba a ser el final de todo. Dios, qué equivocado estaba. Sara no aceptó que termináramos. Literal, actuaba como si nunca le hubiera dicho que se había acabado. Me llamaba todos los días, se aparecía en mi casa, en mi trabajo, en todos lados. Y lo peor es que empezó a contarle a todo el mundo que yo la había dejado embarazada y abandonada, que era un padre irresponsable que había huido de mis obligaciones. Mis amigos empezaron a preguntarme qué onda. Mi familia estaba confundida, y yo intentaba explicar que las fechas no coincidían, que ella se negaba a hacerse la prueba de paternidad, pero ya sabes cómo es la gente. Muchos automáticamente asumen que el hombre es el malo de la historia. Sara tuvo a la bebé, se llamaba Lily, y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente locas. Empezó a aparecer en lugares donde yo estaba con la niña, tipo en el supermercado, en la gasolinera, afuera de mi apartamento, en todos lados. Y siempre hacía la misma escena. Me gritaba cosas como que, ¿por qué no quería conocer a mi hija? Que cómo podía ser tan desalmado, que Lily se merecía tener un padre. La primera vez que pasó estaba en un Home Depot, comprando materiales para un trabajo, y de repente escucho mi nombre gritado a todo pulmón. Me volteo, y ahí está Sara con una bebé en brazos, básicamente gritándome enfrente de todos que soy un padre de mierda. Fue humillante, tipo, toda la gente en la tienda nos estaba viendo, y yo no sabía qué hacer. Intenté ignorarla. Intenté hablar con ella.
civilizadamente. Intenté todo lo que se me ocurrió, pero nada funcionaba. Y lo que realmente me frustraba era que cada vez que alguien me preguntaba por qué no, simplemente me hacía la prueba de paternidad y ya, yo tenía que explicar que no podía, forzarla a hacerlo si ella no quería, que necesitaba su consentimiento o una orden de un juez, y conseguir esa orden sin ser demandado primero era básicamente imposible. Y ella nunca me demandó por manutención ni nada, lo cual debió haber sido una bandera roja, enorme, pero yo estaba tan estresado todo el tiempo que no lo pensé bien. Después de como el tercer o cuarto incidente de esos, decidí que necesitaba protección legal, así que fui a la corte y saqué una orden de restricción. El juez me la dio sin mucho problema, porque había testigos de las veces que Sara me había acosado en público, y pensé que finalmente iba a tener algo de paz. Pero las órdenes de restricción aquí donde vivo solo duran 2 años, y luego tienes que renovarlas. Así que básicamente cada 2 años tenía que volver a la corte, explicar todo otra vez, mostrar evidencia de que Sara seguía siendo una amenaza, y rezar para que me renovaran la orden. Y así pasaron años. Literal, como 6 o 7 años de este ciclo de renovar la orden de restricción cada 2 años. Sara seguía apareciendo ocasionalmente, siempre con Lily, aunque ahora la niña era más grande, y yo podía ver en su carita que estaba confundida de por qué su mamá me gritaba en público. A veces Lily me miraba con esta expresión de tipo súper triste, y yo me sentía horrible por ella, porque obviamente no era su culpa estar en medio de todo este desastre. Pero ¿qué podía hacer? Ya sabes. No podía acercarme a hablar con ella porque eso violaría la orden de restricción que tenía contra su madre, y además no sabía si realmente era mi hija o no, entonces era una situación imposible. Las cosas siguieron así, hasta que un día, creo que Lily tenía como 10 u 11 años ya, mi amigo masón me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Nos vimos en un café, y me contó algo que me dejó helado. Resulta que Mason había estado hablando con un tipo llamado Justin en el gimnasio y de alguna manera salió el tema de relaciones tóxicas o algo así, y Justin mencionó que había tenido una ex loca que le había dicho que su hija era de él, pero se negaba a hacerse prueba de paternidad. Mason, siendo curioso, le preguntó más detalles, y cuando Justin describió a la mujer y mencionó que la niña se llamaba Lily, Mason casi se cae de la silla. Era Sara, la misma Sara. Le había hecho exactamente lo mismo a Justin que a mí. No podía creerlo, tipo, mi cerebro no procesaba la información. Le pedí a Mason que me pusiera en contacto con Justin lo más rápido posible, y cuando nos reunimos los tres y comparamos nuestras historias, fue como ver dos películas idénticas. Justin había salido con Sara más o menos al mismo tiempo que yo, tal vez un poco antes o un poco después. No estábamos seguros de las fechas exactas. Ella le había dicho lo mismo, que estaba embarazada de 4 a 7 semanas. Las fechas no coincidían con cuando ellos habían estado juntos. Se negó a la prueba de paternidad, empezó a acosarlo con la niña después de que nació, todo igual, y él también había sacado órdenes de restricción que tenía que renovar cada 2 años. Pero espera, porque se pone mejor, o peor, depende de cómo lo veas. Resulta que Justin conocía a otro tipo, Sean, que también había tenido problemas con una ex que sonaba sospechosamente igual a Sara. Contactamos a Sean y sí, era ella, exactamente la misma historia otra vez. Y luego encontramos a dos tipos más. No recuerdo sus nombres ahora, pero básicamente Sara había estado haciendo esto con como 5 o 6 hombres diferentes durante más de 10 años. Nos usaba para conseguir dinero cuando podía, nos acosaba en público para hacernos quedar mal, se aparecía en nuestros trabajos, todo lo que se te ocurra. Lo que todavía no entiendo es cómo logró mantener todo esto sin que nos encontráramos antes. Supongo que éramos de diferentes áreas de la ciudad, teníamos círculos sociales diferentes, y ella era lo suficientemente lista como para no aparecer con todos nosotros al mismo tiempo. Pero eventualmente su suerte se acabó. Porque una vez que nos encontramos todos, decidimos que íbamos a hacer algo al respecto de una vez por todas. Entre todos contratamos a un abogado, juntamos toda la evidencia que teníamos, las órdenes de restricción, testimonios de testigos, videos y fotos de las veces que Sara nos había acosado, y presentamos un caso en conjunto. Básicamente argumentamos que Sara estaba usando a Lily para manipular y acosar a múltiples hombres, que se estaba negando a pruebas de paternidad para mantener su esquema funcionando, y que necesitábamos que un juez ordenara las pruebas para poner fin a todo esto de una vez por todas.
El caso tardó como 6 meses en llegar a corte. Fueron 6 meses de estrés horrible donde no sabíamos si el juez nos iba a tomar en serio o si íbamos a terminar peor que antes. Pero cuando finalmente llegó el capi, día de la audiencia, y Sara tuvo que pararse frente al juez y explicar por qué había estado diciéndole a 5 hombres diferentes que eran el padre de su hija, mientras se negaba a hacer pruebas de paternidad, no tenía ninguna explicación coherente. El juez estaba visiblemente molesto. Tipo nunca había visto a un juez tan enojado en una corte, y le preguntó directamente a Sara si había alguna razón legítima por la que no quería hacerse las pruebas. Ella empezó con excusas de que las pruebas eran invasivas, que le daban miedo, que no confiaba en los laboratorios, puras tonterías. El juez ordenó las pruebas de paternidad ahí mismo. Dijo que Sara tenía 2 semanas para llevar a Lily a hacerse las pruebas con cada uno de nosotros o enfrentaría consecuencias legales serias. Y finalmente, después de más de 15 años, nos hicimos las malditas pruebas. Tuvimos que ir todos por separado a un laboratorio certificado. Tomaron muestras de ADN de todos nosotros y de Lily, y luego fue cuestión de esperar los resultados. Esas 3 semanas de espera fueron eternas. No voy a mentir. Parte de mí estaba aterrado de que la prueba saliera positiva, porque eso significaría que había estado equivocado todo este tiempo y que había abandonado a mi hija por 15 años. Pero la otra parte de mí, la parte que conocía los hechos, sabía que era imposible que fuera el padre por las fechas. Cuando llegaron los resultados y los leímos en la corte, yo no era el padre. Justin no era el padre. Sean no era el padre. Ninguno de los otros tipos eran el padre. Sara había estado mintiéndole a todos durante 15 años. La reacción de Sara en la corte fue algo que nunca voy a olvidar. Empezó a gritar que los resultados estaban equivocados, que el laboratorio había cometido un error, que esto era una conspiración en su contra. El juez intentó calmarla, pero ella seguía gritando, diciendo que todos nosotros habíamos manipulado las pruebas de alguna manera, que éramos unos mentirosos. Estaba teniendo un colapso completo frente a todos, y honestamente daba un poco de pena verla así, pero también sentía una rabia enorme, porque esta mujer había arruinado 15 años de mi vida con sus mentiras. Lily estaba ahí también. Tenía como 14 o 15 años ya en ese momento. Y verla presenciar el colapso de su madre fue devastador. La niña estaba llorando, obviamente confundida de qué estaba pasando, y yo quería ir a consolarla, pero no sabía si debía o podía. El juez terminó extendiendo todas nuestras órdenes de restricción permanentemente. O bueno, lo más permanente que pueden ser, y le advirtió a Sara que si volvía a acercarse a cualquiera de nosotros, iba a enfrentar cargos criminales serios. Sara no aprendió la lección. Como 2 semanas después del juicio, se apareció en mi trabajo otra vez, gritando las mismas cosas de siempre, pero esta vez, yo llamé a la policía inmediatamente, y ellos vinieron y la arrestaron por violar la orden de restricción. Pasó como 3 días en la cárcel antes de que alguien pagara su fianza. No sé quién fue, probablemente su familia. Lo que pasó después fue que la bisabuela de Lily, Martha se llamaba, me contactó. Era la abuela de Sara, o algo así, no estoy seguro de la relación exacta, pero básicamente era la única persona en la familia de Sara que parecía tener algo de sentido común. Martha me pidió disculpas en nombre de toda la familia. Me dijo que no tenía ni idea de que Sara había estado haciendo esto con tantos hombres, y que iban a hacerse cargo de Lily, porque Sara, obviamente, no estaba en condiciones de cuidar de ella adecuadamente. Martha le quitó la custodia completa de Lily, se mudó la niña con ella, y cortó todo el apoyo financiero que le estaban dando a Sara. Y ahí fue cuando Sara finalmente se dio cuenta de que su esquema completo se había derrumbado, sin los hombres a quienes acosar y sin el apoyo de su familia. Básicamente se quedó sola con las consecuencias de sus acciones. Pensé que ese iba a ser el final de todo, que finalmente podría seguir con mi vida en paz. Y por un tiempo así fue, tipo pasaron como 6 meses sin escuchar nada de Sara o Lily o cualquiera de esa situación. Pero entonces un día, recibí una carta en el correo, escrita a mano en papel rosado con estrellitas. Era de Lily. La carta básicamente decía que ella sabía que yo no era su padre, que había estado en la audiencia cuando se leyeron los resultados, pero que quería disculparse por todas las veces que su mamá me había acosado y molestado. Decía que estaba muy confundida sobre su vida, que no entendía por qué su mamá había mentido durante tanto tiempo y que estaba tratando de procesar todo con la ayuda de un terapeuta.
Terminaba la carta diciendo que esperaba que yo pudiera perdonarla algún día, aunque ella no había hecho nada malo realmente, pero supongo que se sentía responsable por las acciones de su madre. Lloré cuando leí esa carta, no voy a mentir. Lloré porque esa pobre niña había sido usada como peón en los juegos mentales de su madre durante toda su vida, y ahora tenía que lidiar con el hecho de que todo lo que pensaba que sabía sobre su origen era mentira. Le escribí una carta de vuelta. Le dije que no tenía nada que perdonarle, porque ella era una víctima en todo esto tanto como yo, y que esperaba que pudiera tener una buena vida con su bisabuela Martha. Y ahí es donde la historia se pone aún más loca, si puedes creerlo. Como un año después, Lily me contactó otra vez. Ya tenía como 16 o 17 años, y me preguntó si podía ayudarla a encontrar a su padre real. Me dijo que había estado pensando mucho en esto, que se sentía como si una parte de ella estuviera perdida sin saber de dónde venía, y que su mamá se seguía negando a decir quién era su padre biológico. Sara, básicamente seguía insistiendo en que uno de nosotros éramos el padre, que las pruebas estaban equivocadas, lo cual era completamente ridículo, considerando que habíamos usado múltiples laboratorios y todos los resultados habían sido iguales. Honestamente, no sabía si debía involucrarme o no, ya sabes. Técnicamente no era mi problema, y ya había perdido suficiente tiempo de mi vida en este desastre. Pero algo en mí sentía que debía ayudarla. Esta niña no había hecho nada malo, y merecía saber la verdad sobre quién era su padre. Así que le dije que sí, que haría lo que pudiera para ayudarla. Empezamos investigando, tratando de reconstruir la línea de tiempo de cuando Sara quedó embarazada. Lily encontró una foto vieja de su mamá con un grupo de personas en una fiesta, y había un tipo ahí que Lily nunca había visto antes. Le preguntó a Marta sobre la foto, y Marta le dijo que el tipo se llamaba David, que había salido con Sara brevemente como justo en el tiempo, cuando ella habría quedado embarazada con Lily. Marta no tenía mucho más información sobre él, solo que había sido algo casual y que nunca lo volvió a ver después de que Sara anunció su embarazo, con ese nombre, y esa información básica nos pusimos a investigar. Fue como ser detective, tipo buscando en redes sociales, preguntando a gente que conocía a Sara en esa época, tratando de encontrar cualquier pista sobre este tal David. Tardamos como 3 meses, pero eventualmente lo encontramos. Vivía en un estado diferente, estaba casado con hijos, tenía una vida completamente normal, y no tenía ni idea de que potencialmente tenía una hija de 17 años. Contactarlo fue súper incómodo, no voy a mentir. ¿Cómo le explicas a alguien que hace 17 años tuvo algo con una mujer, y que ahora esa mujer tiene una hija que podría ser suya, pero ella ha estado diciéndole a como 6 tipos diferentes que son el padre? Sonaba como una locura total. Pero para sorpresa de todos, David aceptó hacerse la prueba de ADN. Dijo que sí. Existía la posibilidad de que tuviera una hija. Quería saberlo con certeza. Hicimos la prueba. Esperamos los resultados. Y cuando llegaron confirmaban que David era el padre biológico de Lily, con un 99,9% de certeza. Finalmente, después de 17 años, la verdad había salido a la luz. David estaba en shock, obvio. Tipo acababa de descubrir que tenía una hija adolescente de la que nunca supo, pero tomó la noticia mejor de lo que esperaba. Su esposa estaba menos feliz con la situación, lo cual es completamente entendible, pero eventualmente acordaron conocer a Lily y ver cómo podían construir algún tipo de relación. La última vez que supe algo de ellos, David y Lily se estaban conociendo de a poco, tenían videollamadas regularmente, y él había ido a visitarla un par de veces. Lily parecía estar feliz de finalmente tener respuestas y de poder conocer a su padre real. En cuanto a Sara, sigue viviendo en su mundo de negación. Según Marta, todavía insiste en que las pruebas están mal y que uno de nosotros somos el padre de Lily, pero ya nadie le hace caso. Yo por mi parte finalmente puedo vivir tranquilo, sin tener que estar mirando por encima de mi hombro cada vez que voy al supermercado o a la gasolinera, sin tener que renovar órdenes de restricción cada 2 años, sin tener que explicarle a gente nueva en mi vida por qué una mujer random me grita en público. Es una sensación extraña después de todo este tiempo, tipo rara pero buena, si eso tiene sentido. A veces todavía pienso en toda esta situación y no puedo creer que realmente pasó, que una persona pueda mantener una mentira tan elaborada durante tanto tiempo y arruinar tantas vidas en el proceso. Pero supongo que hay gente así en el mundo. Gente que está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir atención o dinero o lo que sea que Sara estaba buscando.